Bendecidos, mis amados, grato poder estar una vez más compartiendo la palabra y disfrutando la armonía del Espíritu. Saludamos a todos los hermanos que en este momento están sintonizados y anhelamos que la palabra hoy sea de grande edificación para su vida. Hoy vamos a hablar acerca de, no tengo un tema como tal, pero sí quiero mirar unos consejos de la palabra que de seguro nos serán de grande ayuda en gran manera. Generalmente cuando el hombre se relaciona con Dios, desde el comienzo lo hizo a través de sacrificios, un sacrificio de ofrenda, sacrificio de una ofrenda quemada o que se daba en el altar y se presentaba a Dios. Era el medio de adorar a Dios. Y había sacrificios numerosos y otros escasos de acuerdo al nivel económico de las personas o del amor que se tuviera o la demanda que en el momento hubiera. Así era el sacrificio con el cual se presentaba la persona delante del Señor. Hay una declaración, la leímos ahí en el verso, y creo firmemente que debiera de ser la oración o el sentir de cada creyente, cada que va a la palabra, cada que piensa en abrir las escrituras para leerlas, o cada que abre sus oídos para escuchar la palabra. Debería de tener en su corazón y en su mente este verso que dice: Señor, abre mis ojos para que yo perciba la maravilla de tu ley, de tu Torá, de tu palabra, que es instrucción. Porque, hermanos, la única manera de nosotros entender lo que Dios quiere decirnos o recibir un mensaje de parte de Dios es que Dios abra nuestros ojos, es que Dios disponga abrir nuestro ser para que su palabra sea entendida. Porque de lo contrario vamos a tener un conocimiento de letra, un percibir natural, pero no un percibir del espíritu. Y la única manera de recibir la palabra del espíritu y las maravillas del espíritu en la Torá es que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Y el abrir los ojos del entendimiento no es un asunto que fue una vez y que ya sirvió por todas. No, es que cada vez que vayamos a la palabra, si Dios no es el que te enseña la palabra y lo que está allí escrito, lo que tú lees, tú vas a quedar con una mente vacía. Vas a leer simplemente como leer un libro de historia, pero no va a recibir un mensaje directo de Dios a su vida, a menos que el Espíritu de Dios le instruya, le abra el entendimiento, le muestre lo que hay allí. Por eso la oración es importante. Señor, abre mis ojos para que yo perciba las maravillas de tu Torá. Es instrucción. Así que siempre que vayas a la palabra, usa esta oración. Déjate embargar de ese deseo, porque es la única manera que usted puede entrar en los secretos de Dios. Aquí ninguna persona es un superaz para decir yo voy a la Biblia y entiendo lo que leo, basta que yo lo lea y lo entiendo, ¿no?
no es así. Si Dios no es el que nos muestra lo que está escrito allí, usted va a perder interés en lo que está leyendo porque no lo entiende. Simplemente va a entender algo ahí de lo que está escrito en letra, pero no el mensaje del Espíritu. Y lo que nos alimenta, lo que nos cautiva, es la palabra que viene del Espíritu. Cuando hablamos de eso, miramos las Escrituras, las palabras que registran el principio de la creación del hombre, allá en el libro del Génesis, tienen un profundo significado. Y es que desde el primer verso que nos relata la Biblia, nos muestra que el plan de Dios es que el hombre mantenga una relación de equilibrio entre lo terrenal y lo espiritual, que pueda definir eso en su vida. Porque de lo contrario, va a entender lo natural, pero no va a poder entender lo espiritual. Uno de los conflictos que siempre ha luchado el creyente es la falta de equilibrio entre lo natural y lo espiritual. Cuando no tiene ese equilibrio, las circunstancias adversas naturales lo noquean, lo desesperan, lo angustian, porque no tiene ese equilibrio. Entonces, el llamado de Dios a través de su palabra desde el comienzo es que el hombre entienda su posición espiritual para que pueda resolver la situación natural y mantener un equilibrio en la que ni se llama un espiritual que se convierte en un fanático ilusorio, ni se convierte en un ser natural simplemente religioso, un pedagogo de la Biblia. No, sino una persona que vive la palabra, una persona que llega a tener el sentimiento de amar a Dios y servir a Dios. Y ustedes tienen sus Biblias allí. Vamos a mirar un verso del libro del Génesis, el capítulo 2, el verso 7. Y quería esta noche hacerles mención de esto, porque es precisamente el propósito que tenemos que aprender con el cual Dios creó al hombre. No lo atribuyamos todo al nivel de la soberanía, de que ya lo sabemos, y que entonces cómo coordino esto si ya lo sé, porque ese es uno de los grandes tropiezos que algunos tienen con la palabra. Pero el verso 7 del libro del Génesis, hay una declaración en el hebreo muy importante. Y yo quiero tomar algunas palabras importantes directamente del idioma porque es la forma que podemos entenderlo y es la forma que quiero explicárselo. Lamento que no tengan en la pantalla el texto en hebreo porque el anfitrión no está en casa y está transmitiendo de otro sitio, no puede colocar el texto en hebreo. Pero el texto en hebreo dice, Vaiser Adonai Elohim el Hadam. O sea, formó el eterno Elohim al humano. Afar mija Adán, del polvo de la tierra, de la Adama. Estas palabras tienen un gran significado. Y luego dice, y sopló en sus narices aliento de vida. Y fue el humano un alma viviente. El texto dice, Baipa, Beapanis Mahain, Bahi Hadan, Lenefes Haya. El hombre no fue puesto sobre la tierra para que hiciera lo que quisiera o que se defendiera como quiera, que es el
argumento de la carne con el cual ha engañado a los seres humanos, y lamentablemente el creyente tiene que saber esto. Y usted fue puesto en este mundo no para hacer lo que usted quiere, no lo que a usted le da en gana, no para hacer las cosas como a usted le parece. Ese no fue el plan de Dios. Ese fue el plan de Satanás que le vendió al hombre. Sino que el plan de Dios fue que el hombre fue puesto en la tierra para que hiciera la voluntad de Dios y fuera guiado por él, porque el plan es de Dios, el proyecto es de Dios, la tierra es de Dios, el universo es de Dios, tú mismo eres de Dios, nada es tuyo. Por lo tanto, aquí el jefe es él. Y necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque el hombre no conoce el camino. El hombre no conoce la meta a la que tiene que llegar ni cómo llegar. Por eso necesita ser guiado por el Espíritu de Dios, porque el que conoce el camino, el que conoce la meta, es el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué el hombre necesita ser guiado por el Espíritu de Dios? Porque el plan no es del hombre, no es tu plan ir al cielo, no es tu plan ser bueno, no es tu plan ser enriquecido, no es tu plan ser prosperado, no es tu plan, es plan de Dios. Tenemos que aprender a conocer que los planes son de Dios, no nuestros. Los planes nuestros fracasan. Los planes nuestros solo satisfacen el ego natural carnal del hombre. Y tenemos que despertar a una realidad de que el plan es de Dios, y mientras se camina en el plan de Dios se estará agradando a Dios. Y en tercer lugar, necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios, porque el hombre no tiene capacidad para desarrollar los planes de Dios. El hombre no tiene capacidad para subsistir sobre esta tierra. No tiene esa capacidad. Él tiene un instinto de preservación. Por eso a ratos mantiene evadiendo peligro aquí, peligro allá. Pero el que tiene la capacidad de preservar nuestra vida y guardarnos y llevarnos en victoria hasta el final es el Espíritu de Dios. Entonces hay que depender del Espíritu de Dios, que tiene el poder para llevarnos en victoria hasta el final. Pocas personas entienden esto. Hay creyentes que tienen los años en la Biblia, los años en la palabra, y no entienden esto. Es el caso de Moisés. ¿Acaso Moisés tenía la capacidad de enfrentarse al faraón? No. ¿Moisés tenía la capacidad de convencer a Israel que dejaran Egipto y se fueran? No. ¿Moisés tenía la capacidad de vencer todos los propósitos, proyectos y obstáculos que hubieran en el camino para conducir a Israel? No, Moisés no podía. Moisés sabía que el plan era de Dios. Y usted tiene que llegar un día en que usted se va a convencer, y el que se convenza va a vivir una vida feliz, agradando a Dios. Si no se convence, va a vivir una vida tropezando con las paredes. El único que sabe cómo llevar un hogar adelante es el Espíritu de Dios. El único que sabe cómo ser un verdadero esposo es el Espíritu de Dios. Cómo ser una verdadera esposa es el Espíritu de Dios. No el hombre. Tú puedes tragarte los libros que quieras, pero no tienes la capacidad de agradar a Dios con lo que aprendas de este mundo. Es haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. El día que nos convenzamos de eso, llegamos a decir junto con Moisés cuando dijo: Señor,
si nos vas a mover de aquí, que tú vayas con nosotros. Porque si no vas conmigo, no nos saques de aquí. Eso tiene que eliminar ya la idea de cuando tú te montas a un taxi a manejarlo y usted sabe llegar, claro, si yo tengo 20 años en esto, yo me conozco todo. Es ilusorio. Que tenemos que hacer algo y usted sabe hacerlo. Oh, claro, sí, esta es mi vida. Esa gente tiene que bajar de ese pedestal. Tiene que bajar de ahí. Eso es como si alguien me dijera, apóstol, ¿cuánto tiempo lleva usted detrás de las cámaras y todo esto? Un promedio de, yo diría, 50 años. O sea que usted ya puede pararse delante y hablar. Mentira. Nunca. Nunca jamás. Esto no es cuestión de experiencia. Esto es cuestión de depender todos los días enteramente del único Dios soberano que nos ha creado. Tú no puedes comenzar el día y terminarlo bien si Dios no está contigo. Y si tú tratas de depender este día, vivirlo tú, está fracasado. Cuando tú pongas tu vida desde el comienzo de la mañana en las manos de Dios, vas a vivir una vida dependiendo de Dios y todo te va a salir bien. ¿Me estarán entendiendo que estas cosas? Es que yo me golpeé muchas veces y yo no quiero que usted se golpee. Quiero que usted aprenda a conocer al Dios que ama. Así que el hombre fue puesto sobre la tierra, no para que hiciera lo que quisiera, sino para hacer la voluntad de Dios y ser guiado por él. El hombre fue puesto en el Edén para ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante ser guiado por el Espíritu de Dios? Por las cosas que le acabo de decir. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Esta era la primera cosa que quería que ustedes compartirles hoy, para que a partir de ahora no empiecen un día en tus fuerzas, no empieces un camino en tus fuerzas, no empieces un trabajo en tus capacidades, no empieces una tarea en tu experiencia, no, ya deje de romperse la cabeza, ya deje de portarse como se portan los impíos que no conocen a Dios. Ya es tiempo de usted decir, este primer paso lo voy a dar, pero tiene que ser Dios conmigo y yo con él. Eso tenemos que aprender. Hay una segunda cosa que quería compartirles. Y es que tenemos que entender al hombre como Dios lo hizo, como Dios lo creó. Y hay tres palabras en la Biblia hebrea que definen lo que es el hombre. Una de ellas es nefesh, ruach y neshama. La mayor parte de las Biblias las han traducido como espíritu o alma, pero hay una separación en esas palabras, por eso son diferentes. La primera de ellas que tenemos es una que significa crear, que es neshama, crear. O sea, que Dios creó y lo define con la palabra neshama, que significa la parte emocional de la vida. Es el aliento personal de vida, es la parte del intelecto del ser humano, neshama. Después viene el formar, definido con la palabra ruach o espíritu, que es pensamiento, no mente, sino pensamiento, que es el yo emocional, la personalidad del hombre. Y la tercera es el hacer, que es nefesh, que es el instinto de acción o aliento de vida. Está más definido en el libro de Isaías capítulo 43, verso 7, cuando Dios dice, todos los llamados de mi nombre
para gloria mía, los he neshmajá, los he creado, los he formado y los hice. Ahí están las tres palabras. O sea que usted tiene un fin para el cual fue creado. Ponga eso en tu mente y en tu boca y comprenderá el misterio de la creación. Usted no es independiente de Dios, ni siquiera es un ser individual. Todo eso es lo que viene eliminando el conocimiento de la palabra por el Espíritu de Dios para llevarnos a quedar en una unidad con Dios donde desaparece la individualidad por completo. Entonces creó, designa el mundo de la creación y está conectado con el nivel del alma, denominado como Neshama, o sea, el pensamiento, no la mente, pensamiento. Y luego viene la palabra formar. La gloria mía, los he creado, los he formado. Nos indica el mundo de la formación. Se refiere al nivel del alma, que se designa con la palabra ruach y que abarca el aspecto emocional. La formación en Dios es en el ruach, espíritu. Formación al adquirir el carácter de Dios se va formando según el plan de Dios para llegar semejante, a ser semejante al plan trazado por Dios. Es una formación que va tomando día a día por las circunstancias que le rodean, por el conocimiento que va adquiriendo, por la revelación del Espíritu. Usted se va formando en la persona que Dios quiere que usted sea. Ahora, el problema fundamental es que no existe en nuestra Biblia castellana el equivalente a esas tres palabras. No lo hay. Como en el mundo hebreo, los judíos no hacen separación entre cuerpo y alma. Ellos hablan de un ser humano en un todo, sin división, simplemente un alma. Por eso dice el alma que pecare, esa morirá. Todas las almas son mías. Bueno, está hablando del ser como tal y no lo define con una división. Entonces, nefesh se traduce como alma, en el sentido de algo que es material, que es físico, que es tangible, pero que en el conocimiento que queremos ver significa vida, significa que es la sangre. Notarán que estoy hablando de un conocimiento del hombre muy lejos de las definiciones que anteriormente conocía con la palabra espíritu, alma y cuerpo. Entonces se refiere a la persona, a la criatura o el ser. Y por supuesto, el alma como tal considerada no es inmortal, porque corresponde a la conciencia del mundo material, refiriendo más a la personalidad y a los instintos naturales, voluntad, sentimientos y emociones, que pueden desaparecer o pueden permanecer. Entonces, leemos ahí en Génesis 2:7 que dice que y Yahvé Elohim formó. Y la palabra formó en el hebreo es Baiser. Formó al hombre, Adán, del polvo de la tierra, de Adamá. Y sopló en su nariz el aliento, Neshama, aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser, alma, nefesh viviente. La definición sopló no es que Dios metió un aire en la persona. No, porque lo que está definiendo es que hubo una acción de parte de Dios
que hizo que el hombre poseyera un espíritu. El soplo de Dios, dice la Biblia, formó al hombre. O sea, hizo que el hombre fuera un ser existente. Y hay algo muy significativo que quiero que quizá cuando ustedes tengan la oportunidad de tener en sus manos el verso en hebreo, encontrarán que la primera palabra allí, que es Baiser. Generalmente la palabra Baiser se escribe con una sola yod. La va, la yod, la ar. Pero solamente lleva una yod. Pero en este verso 7 está escrito con doble yod. Es como si nosotros dijéramos formó con doble F, no con una. Eso tiene una razón de ser. Por eso cuando David decía, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu Torah, es que hay que mirar estas cosas, cómo están escritas y qué pronunciación tienen para poder definir lo que Dios quiere enseñarnos. Y hay una palabra que es la palabra que acabo de mencionarles, que es interesantísimo, Baiser, con doble yod. Entonces, según la perspectiva, la Torá nos muestra la creación de Adán, que no fue meramente una creación física. Cuando Yahvé formó a Adán del polvo de la tierra, una vez que formó el cuerpo del polvo de la tierra, no era una criatura viviente todavía. Santiago dice, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. O sea, era un cuerpo inerte. Lo que Dios hizo fue un cuerpo inerte del polvo de la tierra. Y cuando el Creador sopla el aliento de vida en la nariz de Adán, es que éste se convierte en una criatura viviente, un ser, una persona. Entonces viene la pregunta, cuando Dios sopló sobre el cuerpo que había hecho de la tierra, Adán recibe vida, el cuerpo recibe vida y se levanta como un ser viviente, un alma viviente. Y aquí es donde está el misterio grande. Porque la palabra nos dice que el hombre es de la tierra. El hombre es de la tierra. Y cuando dice hombre, encaja tanto su parte física del cuerpo como su parte espiritual, el espíritu que había puesto. El hombre es de la tierra. Y esto es lo que tenemos que definir. El cuerpo procedía de la tierra. Y el espíritu. El espíritu ya no procedía del cielo. Había sido echado del cielo. Dios tomó el espíritu que ya había sido echado del cielo, el cual tenía que ser la corona de la creación. Y esa corona de la creación, pues era su principal querubín que tenía en el cielo y que fue echado a la tierra, fue el que fue puesto en ese cuerpo. Así que el cuerpo se levanta, viene a ser un alma viviente, porque ese espíritu no tenía la vida eterna de Dios, la vida de relación con Dios. Entonces era alma viviente, un cuerpo y un espíritu.
No fue que el diablo se le metió a Adán, porque eso es lo que muchos creen. ¿Cuándo se le metió? No, él no se le metió. Dios puso el espíritu en el cuerpo que formó de la tierra. Esa es la claridad. Y ahí para allá prosiguen una cantidad de preguntas que ya ustedes, por el tiempo que llevan en el conocimiento de gracia, ya ustedes lo saben, y sobraría que yo de momento gastara mi tiempo ahorita como volviendo a rectificar estas cosas que ya ustedes saben, porque se las he convertido con tiempo y anterioridad. Entonces, el Creador pone el espíritu en el cuerpo. Es el misterio más grande que está oculto en el libro de Génesis. Isaías 42:5 dice, así dice Yahvé, Elohim, quien creó los cielos y los extendió, quien extendió la tierra y todo lo que de ella crece, que da aliento a la gente en ella y espíritu a aquellos que caminan sobre ella. Como pueden ver, toda la creación emana de Dios. Todos los espíritus que vienen al cuerpo vienen de parte de la voluntad perfecta de Dios y no del hombre. Vienen por cumplimiento de la voluntad perfecta de Dios. Aunque su cuerpo fue producto del polvo, Adán poseía lo que se conoce como un alma, pues fue creado con la capacidad de vivir en dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual, o sea, se movía entre los dos mundos. Tenía relación con el mundo material y tenía relación con el mundo espiritual. Por esto el ser humano posee inclinaciones hacia lo material por causa del estado material del hombre y que está representada por los placeres materiales y los deseos, los cuales son no necesariamente malos. Pero también tiene la parte espiritual que lo orienta hacia lo que es bueno, que es noble. En algunas traducciones de la Biblia, nefes se ha traducido como persona, mientras que en otras se traduce como alma. Pero cuando definimos y desmenuzamos el hebreo, pues ya hay que hacerle separación total. Y se dice que la palabra nefes se refiere a ese lado en que el hombre está solo inclinado a lo natural del mundo, por lo cual se relaciona con él. Y es lo que en sí una persona llega a ser almática. Solamente piensa en lo natural, piensa en lo material, en cómo él puede resolver las cosas, cómo él puede arreglarlas, cómo él puede solucionar. Empieza en sus planes, en sus proyectos. Piensa que de él emana lo que tiene que suceder en este mundo. Eso es lo que es un ser almático, porque depende de él. Dios no está en sus caminos. Y si nombra a Dios, tiene a Dios como un ayudante. Señor, ayúdame a esto, ayúdame a esto, ayúdame a esto. Pero es él quien hace, porque es un ser almático. El espiritual no. El espiritual depende de Dios y sabe que él es un colaborador en el proyecto y el plan de Dios. Así que cuando hablamos del Ra se refiere al otro lado que se relaciona con Dios y solo está inclinado hacia la parte espiritual, la parte divina, la parte de Dios. Por eso nunca puedes esperar que en tu carne sienta deseos, ánimo de servir a Dios. Nunca puedes esperar que en tu carne esté el sentir de ser santo, de ser perfecto. No, que tu carne está inclinada al mal y no es celestial. El buen sentir de agradar a Dios viene del Espíritu y para que eso suceda tiene que ser alumbrados los ojos del Espíritu para que quiera tener relación íntima y personal con Dios. Así que todo depende de qué espíritu posea al hombre. Y si ese espíritu es celestial, tiene relación con Dios, o si está sometido al mal. Y aquí es donde viene algo interesante. Hay una historia por ahí que usted conoce, hoy está muy propagado y es muy real, pero
anteriormente se conocía como fábula, los que le venden el alma al diablo. Y se diría, ¿qué fue lo que hizo Eva? Bueno, Eva le vendió el alma al diablo. Le entregó la voluntad a Satanás. Una vez que entregó la voluntad, él hizo como quiere. ¿Qué es lo que hace con los grandes profesionales que surgen hoy en día? Cantantes, industriales y de todos estos que de la noche a la mañana surgen. Y es porque ellos entregan su voluntad a Satanás. Y una vez que Satanás toma control de la voluntad de ellos, surgen como la espuma. Porque ese es el contrato que hay entre ellos, ¿no? De eso nosotros tenemos mucho conocimiento hoy en día. Por eso es que el propósito que Dios demanda a través del sistema de enseñanza y el apostolado, él dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque tu mente tiene que ser rendida y entregada a Dios, pero que si le entrega su alma, su mente a la voluntad del mal, entonces queda en un esclavo del mal. Y su amo entonces es Satanás, porque es el que gobierna la voluntad del hombre. Propósito que han tenido los ángeles caídos de tiempo atrás y que prosiguen en el día de hoy todavía. ¿Entendieron esa segunda parte? Bueno, quería compartirles eso. Pero hay algo más que quiero hablarles acerca de lo que es el tema. Cuando dice que es el misterio de los sacrificios, el sacrificio más grande que podemos tener. Al Dios Yahvé a que nosotros le servimos es el Adonai más grande, el soberano y eterno. En la medida que conozca la grandeza de Dios, en la medida que un creyente conozca la grandeza de su Dios, en esa medida será su sacrificio a Dios. Todo Israel sacrificaba a Dios cosas para adorarlo. Porque el sacrificio es servicio, es adoración, es alabanza, es entrega. Vamos a mirar 3 sacrificios de los más grandes que señala la Biblia, que es bueno que usted los conozca como creyente, para que sea parte de uno de ellos. Tenemos el sacrificio de Abraham. ¿Qué era lo más preciado y amado que tenía Abraham? Su hijo Isaac. Dios le pide que le sacrifique su hijo. Era lo más preciado, el tesoro más grande que tenía Abraham era su hijo Isaac. Lo tenía por encima de su riqueza, de sus posesiones. Isaac era el tesoro de su vida. Y Dios le pide que se lo sacrifique. Entonces, lo que le estaba pidiendo Dios a Abraham era lo más preciado que tenía Abraham. Algo de lo que no se iba a despegar fácilmente, porque estaría dispuesto a darlo todo, pero menos aquello. Pero lo más preciado era lo que Dios quería, y era su hijo. Por eso tiene que salir de la mentalidad del creyente, dar a Dios lo que le sobra, o dar a Dios las migajas. El verdadero sacrificio que nosotros hagamos a Dios es cuando damos algo que es lo más valioso que hay en nuestra vida y que posiblemente duela tener que darlo. Ese es el nivel de excelencia que Dios nos muestra por su palabra. No todo el mundo llega allá, que la gente siempre está acostumbrada a dar lo que le sobra, no conforme a la grandeza del Dios que adora. Ahora, ¿qué produjo ese sacrificio? O sea, la muerte de Isaac, ¿qué consecuencias trajo? Porque en realidad, según relata la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, Isaac murió y fue devuelto a la vida. Entonces, pero ese sacrificio, ¿qué aconteció? ¿Qué producto trajo?
trajo la justificación de Abraham. Abraham fue justificado por su entrega y su sacrificio a Dios. El sacrificio que hizo Abraham le trajo satisfacción a Dios. Y esta es una gran pregunta. Cuando tú sacrificas algo para Dios, cuando tú das algo para Dios de tu ser, hagas esta pregunta, escúchemela bien. ¿Queda usted satisfecho o está buscando que Dios quede satisfecho? Porque no es la satisfacción nuestra, es la satisfacción de Dios. Y esa pregunta tenemos que hacernos. El sacrificio de Abraham trajo la formación de un pueblo, el nacimiento de un pueblo que es Israel, y aquí entra la palabra Vayasar. Creó un pueblo, Vayasar. Y en cuarto lugar, el sacrificio de Abraham trajo la permanencia y la identidad de un pueblo, que era el pueblo judío. Un pueblo pasado de muerte a vida. Es un verdadero sacrificio, trae justificación a la persona que lo hace, trae satisfacción a Dios, trae la formación de una nueva vida y trae la permanencia de una verdadera identidad. Así que no busquemos estar satisfechos nosotros. Busquemos saber si Dios está satisfecho por lo que hacemos. Yahshua dijo una ocasión, cuando tomó la imagen del hombre, él dijo, yo sé que él me oye porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Ese cambio tenemos que hacer. Ese cambio es la excelencia del creyente, llegar a cambiar, que no seamos nosotros los que quedamos satisfechos, sino que sea Dios el que se satisfaga con lo que nosotros lleguemos a hacer. El segundo sacrificio grande, fue el sacrificio y el más grande, es el hecho por Yahvé. Él sacrificó lo más preciado, porque sacrificó a Yahshua. ¿Qué produjo la muerte de Yahshua? El cumplimiento del plan de Dios, que se cumplieron las escrituras. La justificación de un pueblo por la redención en la muerte expiatoria. La satisfacción de Dios, cuando Yahshua dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la formación de un pueblo que se llama la Mara. Y aquí vuelve a aparecer la palabra Vayasar. O sea, en los tres sacrificios aparece la palabra Vayasar. Creó, formó un pueblo. En este caso, la Mara. Así que el tercer sacrificio es el misterio. Y vamos a hablar un poquito de él. Este sacrificio lo hace cada uno de nosotros. Abraham hizo el suyo por un pueblo, Yahshua hizo el suyo por un pueblo, y usted tiene que hacer uno. El precio es ese. Usted está llamado a sacrificar lo más preciado que usted tenga. ¿Qué es lo más preciado de su vida? Tu alma. Debe morir para dejar de ser almático. Si usted muere a su yo, a su ego, a su estado almático, puede vivir una vida justificada. Y si muere a su alma, a su yo, a su ego, entonces le da vida al espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice a los romanos en el capítulo 15, nosotros mismos somos la ofrenda, el sacrificio dada a Dios.
Una persona que es almática no puede tener un espíritu verdaderamente vivificado porque no ha muerto a su alma, no está dispuesto a pagar el precio de muerte. Tiene que morir a su yo. Por eso encuentra usted que la decisión de un verdadero principio del conocimiento de la verdad en gracia por revelación es la que tuvo el apóstol Pablo. Primero descubre quién es Dios y luego le dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Es el cambio que hay que hacer. Siempre que vamos en oración, los creyentes, Señor, yo quiero que tú me hagas esto. Señor, yo quiero que tú me suplas esto. Señor, yo quiero que tú me respondas esto. Señor, yo quiero que me des esto. Señor, yo quiero. Ese es un estado almático de los creyentes que deben superarlo para llegar a una excelencia cuando dijo el apóstol Pablo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Ese cambio hay que hacerlo. Y Pablo llegó a decir finalmente estas palabras, ya no vivo yo. Ya no hago lo que yo quiero. Aquí ya no busco yo satisfacerme. Aquí yo no busco llegar a las metas mías. Aquí yo no busco ser. Aquí ya el que manda es Él y el que hace es Él, el que dirige es Él y Él es el soberano sobre todas las cosas. Si ese es el lugar al que tú llegas, estás llegando a la excelencia del verdadero conocimiento de la gracia de Dios. Vamos hacia una excelencia gloriosa y admirable. Entonces, por eso leemos allá en el mismo libro del Levítico, capítulo 17, que dice, porque la vida, el nefes, de la carne está en la sangre. Y yo, Yahvé, se la he asignado a ustedes para hacer expiación sobre el altar por sus vidas, nefes. Pues es la sangre la que realiza la expiación por la vida, nefes. Nefes es vida para expiación, morir al alma para vivificar el espíritu, dejar de ser almático y empezar a ser espiritual. Cuando se habla de morir, lo que se está haciendo es una expiación por el espíritu, por el ruach, sacrificando el alma a favor del espíritu. O sea, matando el yo, el ego, para la vida del espíritu. En términos bíblicos, hay que sacrificar el alma para que el espíritu viva. Esa es la muerte al ego, al yo. Esa es la tercera cosa que quería mostrarles. Ahora, déjeme dar una conclusión final acerca de esto. No sé si podemos nos puede presentar una carroza como ejemplo de esto, que quiero que ustedes conozcan al respecto de la palabra, porque se hace importante que conozcamos estas verdades de Dios. ¿Qué ven ustedes? Una carroza. Para nosotros es muy común, pero yo la he tomado como un ejemplo grande para nuestra enseñanza de hoy. Porque la carroza simboliza el cuerpo del hombre, que de por sí solo no puede realizar ningún movimiento. Los caballo que tira la carroza, son los instintos del hombre. El nefes, que mueve la carroza físicamente en la dirección que los instintos vayan. Ahora, el cochero simboliza la emoción, el ruaj, quien indica parar hacia la derecha o hacia la izquierda, ir rápido o ir lento. Es esa voluntad por la cual rige el destino de su cuerpo. Pero cuando el carruaje se encuentra ante la posibilidad de tomar diferentes caminos, no sabe qué hacer ni por dónde ir, ¿quién es el que decide? ¿Los instintos? No. ¿El cochero? No, porque él no sabe para dónde va, no sabe para dónde coger. Entonces, aquí es donde entra la parte importante que les dije del comienzo. El que gobierna y dirige es el pasajero.
O sea, el Espíritu de Dios que está dentro, no lo ves. A quien no vemos, pero es el que hace que todo se mueva y gire en torno a su voluntad, ya que él fue quien contrató la carroza con los caballos y al cochero para que lo conduzca a su destino final. Es el Espíritu de Dios el que puede dirigir. Y esa es la parte importante, no son tus instintos, no es tu capacidad de intelecto, es el Espíritu de Dios. Se necesita que el Espíritu de Dios sea el que guíe por aquí o por allá. La neshama esencial interior del alma está presentada por el pasajero y se reviste en el cuerpo a través de los instintos, emociones y pensamientos para llegar a su objetivo. La toma de conciencia de su naturaleza y su función en el mundo para luego fusionarse conscientemente con la luz infinita de Dios. A dicho objetivo se puede arribar a través de dos caminos. Se puede llegar a la meta a través de dos caminos. Uno, con conciencia. Cuando los tres aspectos del alma, el pensamiento, la emoción y la acción, están en armonía con las leyes que rigen la creación, entonces hay tranquilidad y hay reposo. Pero se puede llegar también a través del sufrimiento. Cuando los caballos, el cochero y el pasajero están en desacuerdo. De lo cual se deduce que si el hombre piensa de una forma y actúa de otra, sus actos lo conducirán inevitablemente al sufrimiento. Este es el punto básico. No es cuestión de saber, es cuestión de someterse a la voluntad perfecta de Dios. Mucho creyente camina en desacuerdo con el Espíritu de Dios. Yo sé que Dios dice así, pero es que yo quiero hacer así. Yo sé que Dios dice así, pero es que aquí yo mando aquí. Yo sé que Dios hace así, pero es que aquí toca hacerlo así. Esas personas son las que se golpean contra la pared a todo momento. Porque nunca ceden su voluntad a Dios. Los contrató el pasajero, pero usted como cochero va por donde le da la gana. Y tiene sufrimiento al respecto de la vida como creyente. Y así como hay leyes que rigen los fenómenos físicos, como en la ley de la gravedad, también hay leyes que rigen los planos de los instintos emocionales, mentales y espirituales. La verdadera libertad surge cuando el hombre obra en concordancia con las leyes de Dios y no simplemente de acuerdo a su sentir momentáneo o su instinto emocional, no. Por eso es que es tan importante ser guiado por el Espíritu de Dios, porque Él es quien conoce el destino, conoce el camino, conoce la meta, sabe por dónde ir, y si Él dirige, usted sabrá que usted es un hijo de Dios. Amados, estamos en este mundo no para ser como nosotros queremos hacer. No estamos para satisfacernos a nosotros mismos, para buscar lo nuestro. Estamos aquí para buscar lo que es de Dios, para agradar a Dios, para vivir para Dios. Y no importa lo que usted sepa hacer. Déjeme ponérselo de esta manera. Hablo con una mujer de esas que llevan 20 años haciendo arroz. No importa que lleve 20 años haciendo arroz. Si va a hacer hoy el arroz, no dependa de usted, no sea almática. Si Dios está conmigo, va a salir bien. Tome el carro para salir al trabajo. ¿Cuánto hace que está yendo al trabajo? 18 años yendo por el mismo camino. Ojo cerrado voy. Deje de ser almático. Usted diga como dijo Moisés, si tú no vas conmigo, yo no quiero moverme de aquí. Aprendamos a no golpearnos como hijos de Dios y a estar en esas incógnitas de sufrimiento. Vivamos la vida que Dios quiere, la vida de someter nuestra vida a la voluntad de Dios y no comenzar 1 metro de resistencia de camino si no estamos seguros que agradamos a Dios con lo que estamos haciendo. Los declaro en esa voluntad de Dios, deseosos de vivir para su gloria, bendecidos con toda bendición.